¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un lunes más. Fíjate qué blusa tan mona te traigo hoy. No me digas qué mangas, qué detallitos, la vas a tejer a tu medida. Te voy a ir guiando paso a paso. Vas a ir trabajando, probándotela sobre tu cuerpo y al final fíjate qué cosa tan mona. Así que escoge tu color favorito y comenzamos. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 2,5 milímetros y un algodón indicado para aguja de crochet de 3 milímetros. Fíjate que el número de cadenetas inicial se corresponde con esta altura que va desde la cintura hasta el pico de nuestro escote y luego trabajaremos aumentos hasta llegar a la zona de los tirantes o un poquito antes. Eso va a tu gusto, harás los aumentos que necesites. Podrás hacer el aumento más o menos pronunciado. Nosotras hacemos 3 puntos de aumento, pero tú puedes escoger hacer 2 o 1 según lo largo que sea tu escote. Si tienes una talla muy grande es probable que tengas que hacerlo menos pronunciado. Cuanto mayor sea la talla, menos pronunciado tendrá que ser el escote. Así que vamos a seguir trabajando y ya veremos cómo queda cuando avancemos un poquito más. Comenzaremos como siempre dejando un palmo, haciendo un nudo corredizo y para mi talla voy a trabajar 47 cadenetas. Tú puedes consultar la tabla o bien guiarte por medidas. Mis 47 cadenetas van a ser la altura desde mi cintura hasta el pico de este escote. Pero ojo, porque vamos a ir trabajando aumentos, ¿de acuerdo? Es como el pico más bajo y esto va a medir, en mi caso, 24. Después trabajaremos aumentos, como te voy a enseñar a continuación. Y ya seguiremos viendo. Únicamente te quería indicar que esta cadeneta se corresponde con la altura de aquí, como verás también a continuación en imagen. Bueno, ya he trabajado mis 47 cadenetas y voy a contar 8 cadenetas. La voy a girar, veis que tengo aquí mi espiguita, pues no, voy a girar y esta primera vuelta la vamos a trabajar aquí atrás, que veréis que va a quedar mucho mejor. ¿Veis? Se ve mi espiguita completa. Así trabajaremos toda esta primera vuelta. 1, 2 y 3 puntos altos. Este va a ser nuestro motivo principal. Los bloques de 3 puntos altos separados por 1 y 2 cadenetas. ¿Veis? De nuevo la tercera, en la tercera hebra o hebra trasera, ¿veis? Esto suele quedar muy bonito para los inicios. 2 y 3. ¿De acuerdo? Y voy a continuar trabajando así toda esta vuelta. Y ya hemos llegado al final de nuestra primera vuelta y veis que nos quedan las 3 cadenetas. Hago una cadeneta al aire y en la tercera cadeneta hago un punto alto. ¿Veis? Y así hemos terminado como hemos empezado. Porque aunque sean cadenetas, esto equivale aquí al principio a una cadeneta y un punto alto. ¿De acuerdo? Comenzamos la vuelta número 2, giramos y yo voy a trabajar un falso punto alto. ¿Veis? He hecho punto bajo, cadeneta y punto bajo. Y voy a trabajar ahí un punto alto
y otro punto alto. Tenemos ahí nuestro primer bloque de esta vuelta número 2. ¿Veis? Ahora vamos a trabajar los bloques, pero ya nos podemos relajar porque los trabajamos en los huecos y no hay que contar ni nada. Bueno, ya estamos terminando nuestra vuelta número 2. Vamos a entrar aquí, vamos a hacer 3 puntos altos. Y hasta aquí sería continuar recto, pero queremos comenzar a hacer aumentos porque esta es la parte que va en nuestro escote. ¿Veis? Esta parte de aquí y vamos a comenzar con los aumentos. Y esta hebra de aquí nos va a marcar siempre la parte de abajo por si os perdéis, ¿de acuerdo? Y os digo siempre lo del palmo para que después la podáis ocultar con una aguja con comodidad. Si la dejáis muy cortita no la podréis ocultar bien, ¿de acuerdo? Y ahora es cuando viene el aumento, que va a ser venir aquí al punto siguiente y trabajamos en ese punto 3 puntos altos. Fijaos qué fácil. Y así se va a empezar a formar nuestro pico en el escote. Si lo quisierais recto ya habéis visto que hasta aquí, que no haríais estos 3, repetiríais la fila 1 y 2. Si queremos escote, pues vamos a repetir las filas 2 y la que viene a continuación. Trabajamos 3 cadenetas que son nuestro punto alto más una de separación. Y nuestro primer bloque va a ser aquí entre estos dos de aquí que están pegaditos, pues abrimos con los dedos y hacemos ahí 1, ¿veis? 2 y 3. Y continuamos con normalidad trabajando un bloque en cada hueco, ¿veis? Y esto ya no tiene pérdida. Vamos a ir trabajando bloques de 3 puntos altos hasta el final de esta vuelta número 3. Estamos terminando la vuelta número 3 y que nos toca, fijaos, la tengo que terminar igual que la 1, cadeneta y punto alto. Vamos a girar. Sabéis que a mí aquí abajo me gusta hacer el falso punto alto y si no hacéis 3 cadenetas, ¿vale? ¿Y qué nos toca? Pues como la vuelta número 2, en ese punto de base hago 2 puntos altos más y continuamos trabajando bloques de 3 puntos altos y esta es la vuelta número 4. De nuevo nos tocará hacer otro aumento como en la vuelta número 2. ¿Recordáis los 2 bloques de 3 puntos altos? Y vamos a continuar así haciendo aumentos hasta que tengamos la mitad del ancho de nuestro pecho. Otra opción es que no os guste tan marcado el escote y, por ejemplo, en el aumento, en lugar de hacer 3 puntos altos en el segundo bloque, hagáis 2 siempre y así quede mucho más suave el pico. Fijaos, si cuando llevo de ancho 10 centímetros voy a ver cuántas cadenetas quiero para llegar hasta mi hombro, ¿vale? Según queramos nos lo vamos a poner sobre el cuerpo más o menos aproximado y vamos a ver cuántas cadenetas, qué medida queremos. He trabajado 29 cadenetas que me miden aproximadamente 17 centímetros. Y vamos a repetir
como en nuestra primera vuelta vamos a contar 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y volvemos a girar y en la tercera hebra o hebra trasera haremos un bloque de 3 puntos altos. 2 y 3. Nos saltamos 2 puntos y en el tercero trabajamos un bloque de 3 puntos altos. Me quedan 3 cadenetas, fijaos que no se os gire muchísimo y aquí en la tercera repetimos motivo de 3 puntos altos. Y ya vamos a seguir después con normalidad. ¿Veis? Ya nos toca aquí entre estos dos que tenemos pegados del aumento, como siempre nos hacemos hueco con los dedos y trabajamos ahí nuestro bloque de 3 puntos altos. Y ya continuamos como siempre haciendo un bloque en cada hueco. Fijaos, terminamos la vuelta número 2. Contamos una cadeneta y en la cadeneta número 2 hacemos nuestro bloque de 3 puntos altos. Y vamos a repetir estas 2 vueltas hasta tener el ancho que queramos. Bueno, fijaos. En mi caso he trabajado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas en recto para mi hombro. No he hecho ningún tipo de disminución para la sisa ni nada, ¿vale? Es una construcción mucho más sencilla, únicamente los aumentos de esa parte y luego, después de hacer nuestra cadeneta, hasta tener la altura total de la blusa, trabajamos en recto y no tiene más. Ahora viene la gracia, cómo vamos a ir construyendo nuestra otra parte, cómo vamos a ir construyendo nuestra otra mitad del delantero sin cadeneta de inicio, simplemente trabajando aquí, como vamos a ver a continuación. Y voy a dar por terminada aquí a los 25 centímetros, 26 más o menos. Esto, si luego me lo voy probando y me parece más grande o más pequeño de lo que me gustaría, pues deshago una parte, ¿vale? Dejo aquí el hilo en espera. Fijaos, la segunda parte, que es totalmente simétrica esta, la vamos a comenzar a trabajar aquí. De la siguiente manera, como siempre dejamos un palmo, hacemos un nudo corredizo y que tenemos aquí un punto alto. Pues directamente, fijaos, hago así, cojo hebra y ahí trabajo un punto alto y luego que teníamos una cadeneta, pues hago cadeneta y en el punto de base que tengo mi primer motivo de 3 puntos altos, ¿veis? Es como si fuera un espejo. Voy a reflejar lo mismo que he hecho en mi otro lado. Fijaos cómo va quedando. ¿Veis? Del derecho y del derecho. Por eso empezamos por la parte de abajo, para que quede en el mismo sentido. Estoy llegando al final de mi primera vuelta, ¿veis? He hecho una cadeneta y ahora me toca en la tercera cadeneta de aquí, hago un punto alto. Giramos. Y veis que en esta segunda vuelta aquí tengo aumentos, ¿vale? Pues tengo que hacer lo mismo.
En este caso voy a trabajar. Sabéis que me gusta hacer el falso punto alto, pues en ese punto voy a hacer 2 y 3. ¿Veis? Y si me pierdo digo, mira cómo está aquí. En ese punto he hecho los 3 puntos y en el hueco mi motivo normal. Pues ahí dentro hago 1, 2 y 3. ¿Veis? Y ya continúo con normalidad trabajando un bloque de 3 puntos altos en cada hueco. Y como yo he trabajado 10 vueltas de aumentos, pues eso es lo que voy a hacer aquí. Bueno, fijaos que hemos seguido haciendo los aumentos. He trabajado 10 igual que en este lado, pero cambia la cosa porque como estamos trabajando en otro sentido, en este caso la vuelta número 10 va hacia abajo. Y en este caso de aquí anterior iba hacia arriba, de manera que después de mi vuelta número 10 de mis aumentos he trabajado mi cadeneta y ya he bajado en la vuelta número 11. En este caso la vuelta número 11 va hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer? Pues para que sea más sencillo, lo que vamos a hacer es directamente, veis, ya estoy subiendo en mi vuelta número 11, voy a añadir aquí directamente mis cadenetas con un hilo nuevo y fíjate, aquí está mi vuelta número 11 que ahora la retomaré, pero antes necesito trabajar mis cadenetas para terminar esta vuelta número 11 y que llegue hasta mi hombro. Como siempre dejo un palmo, hago nudo corredizo y sin ningún problema vengo aquí a este último punto y añado directamente ahí mis cadenetas, pero ojo, tienes que descontar 4 al número de cadenetas que hayas hecho en este lado, porque recuerda que aquí teníamos la cadeneta de separación y las 3 de ese punto alto. Bueno, y ya que tenemos nuestras cadenetas, ahora nos toca, fijaos, ya retomo mi vuelta número 11, en lugar de trabajar el punto aquí que habría hecho, voy a trabajar en la primera cadeneta, en la hebra trasera, para que nos quede igual que en el otro lado, mi primer bloque de 3 puntos altos. Y continúo con normalidad trabajando, veis, me salto 1, 2 y en la tercera de nuevo en la hebra trasera realizo otro motivo de 3 puntos altos y voy a ir así hasta llegar a la parte de arriba. ¿Veis? Con mucho cuidado, 1, 2 y en la tercera repito otro motivo y voy a seguir así hasta llegar a mi hombro. Y fijaos cómo llevo 8 motivos y además me aseguro que en este lado, justo si cuento aquí, en el mismo punto que he empezado tengo los mismos motivos, 8, antes de trabajar para terminar esta vuelta, una cadeneta y en la última trabajo un punto alto. No sé si me ha faltado un punto, no ahí, sino en el nudo, o añadimos una cadeneta que lo tenemos súper fácil, ¿vale? Y de nuevo giramos y ya vamos a trabajar con normalidad. Me toca aquí hacer los 3 puntos, como siempre, y trabajar el mismo número de vueltas
que en el otro hombro y probárnoslo y ya vamos viendo qué tal. Bueno, mona, fijaos, ya tenemos súper adelantado nuestro delantero. ¿Qué os parece? Y además, si lo has tejido igual que yo, todavía lo podemos afinar mucho más si nos gusta más ancho, más estrecho, porque tendremos un ovillo a cada lado en espera y podemos deshacer por los extremos. Así que, divino, ¿qué os parece? Me quedo aquí probándomelo y ya después te enseño con cuántas vueltas me he quedado finalmente. Creo que mínimo le voy a quitar 2 a cada lado para que se quede más ajustado. Por ahora he trabajado. Me voy a quedar con 44 vueltas, 22 cada lado para mi delantero, que miden unos 45 centímetros. Entonces, fijaos, para mi espalda lo que voy a hacer es trabajar un rectángulo directamente con 44 vueltas también. ¿Y cuántos motivos quiero de altura? Pues los mismos que tenga en mi delantero en la parte del hombro, ¿de acuerdo? No vamos a hacer disminución ninguna porque tiene bastante escote. ¿Y cómo calculo el número de cadenetas para comenzar mi espalda? Pues yo lo que he hecho ha sido contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el final, que me salen, tengo un total de 27 motivos. Lo que he hecho ha sido multiplicar 1 menos 26 por 3 cadenetas, que equivale cada motivo, más una, me sale 79, os lo dejaré escrito, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que tenemos delantero y espalda, lo que vamos a hacer es coser primero los hombros de fuera hacia adentro, porque es mucho más cómodo, y los costados de abajo hacia arriba siempre, porque así en cualquier momento podremos ajustar a nuestro gusto el ancho de la sisa. Y lo que voy a hacer va a ser trabajar con puntos bajos por el lado revés. Yo ahora considero derecho porque están estos puntos de la primera vuelta del derecho. Bueno, monas, y aquí tenemos ya unidos delantero y espalda. Sabéis que a mí me gusta ponerle manga, así que ese es el paso siguiente. También tenemos que cerrar el cuello y luego ya veremos qué hacemos para rematar nuestra blusa. Así que continuamos. Bueno, monas, fijaos, así quiero que quede mi manga más o menos, pero fíjate. Ahora te voy a enseñar cómo he tejido la manga y si recuerdas, esta parte la tejí en recto, no he hecho la forma. Entonces, ¿qué pasa? Que después al coser mi manga queda, lógicamente no queda encajada. Al ponerme la primera manga y ver que no me gustaba, lo que he hecho ha sido doblar esto un poquito y ponerlo y ver dónde me gustaría. Entonces tendría 2 opciones. Una es deshacer mi delantero, que tampoco me va a costar mucho, pero claro, también tendría que deshacer la espalda porque he hecho una pieza entera. Entonces tendría que quitar, hacer la forma aquí de la sisa y la espalda también, en ambos lados. Y por otro lado está la opción de volver a coser, esta vez sí con una agujita con cuidadito, y fijar esto. Ahora os enseñaré cómo he marcado yo esto para ver y veréis cómo se ve mi manga. Entonces la idea es, os voy a enseñar cómo hacer esta manga, después cómo coserla y luego cómo nos lo vamos a probar y vamos a ver dónde queremos cada una que llegue esta manga. La vamos a plegar y así vamos a hacer como haría una modista de toda la vida. Como si esto fuera tela, vamos a coser y la vamos a ajustar. Además, esta doblez lo que va a hacer es dar cuerpo a esta manga de aquí, porque además, si sabéis, las de las tiendas, yo por lo menos las que me compro con mangas así importantes siempre llevan
forros y cosas que les dan más cuerpo a las mangas. Si mi brazo mide, por ejemplo, 30, pues aquí le he dado 40, 10 centímetros más, ¿vale? He empezado por aquí, he trabajado 6 motivos que miden 8 centímetros y he venido haciendo aumentos uno a cada lado todo el tiempo. Ahora os enseñaré cómo, y he trabajado así 17 vueltas, que eso es 17 centímetros, ¿veis? En lugar de hacer las mangas normales, que son más redondeadas, para nosotras mucho más sencillo hacerlo recto, y luego he trabajado otros 8 centímetros en recto. Ahora viene la parte en la que vamos a unir esta manga a mi sisa, que si recordáis la he trabajado en recto. Lo primero que hago es darle la vuelta y colocarla del revés, porque vamos a hacer puntos bajos. Fijaos cómo hicimos tanto en hombro como en costados, así que importante que veáis estos puntos bajos. En siguiente lugar, vamos a ver cuál es nuestro lado derecho en la manga que ya he trabajado, que he dejado la primera vuelta del derecho será el derecho de mi prenda, por tanto la pongo así, porque yo voy a coser así. Voy a empezar a trabajar desde el punto en el que cambio de recto a inclinado, y lo que voy a hacer es, tengo que coser esto y me tiene que quedar esta parte aquí centrada justo aquí arriba. Entonces tengo que repartir los puntos que tengo aquí con los de mi sisa, ¿de acuerdo? Voy a coger hilo, vengo aquí al primer motivo que tengo completo y, como os he dicho, venimos aquí justo, ¿veis? Este es el punto que pasa del tramo recto a el inclinado. Aquí vamos a hacer nuestro primer punto, justo en la unión, ¿veis? Dejamos un trocito, como siempre, nudo corredizo, y ahí voy a hacer mi primer punto bajo. Bueno, si os fijáis, yo lo que he hecho más o menos ha sido contar cuántos puntos, cuántas vueltas tengo aquí, 17, y aquí tengo, si os fijáis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que es el que está aquí, que hay 2. 11 por 3, 33, y tengo 17 vueltas, pues así, número rápido, digo, lo que voy a hacer es trabajar 2 puntos en cada vuelta de aquí, ¿vale? Más o menos. Luego ya veremos que al final cambiamos algo. Entro en el punto siguiente y ¿veis? Voy a ir cogiendo, entro en el punto siguiente y saco un punto, ¿veis? De la parte de la manga, aquí en el centro, cogiendo siempre, tiene que ser varias hebras. Cojo esas 2 así de lado para que no se deforme. Entro al siguiente punto de aquí, de mi lado sisa, y ahora me toca punto de unión, ¿veis? Aquí entre vuelta y vuelta, justo aquí en el agujerito, punto de unión, ¿vale? Vengo al punto siguiente de mi sisa y me toca ahora trabajar aquí en mitad del punto, ¿veis? Y cojo varias hebras.
De nuevo punto de aquí y ahora me toca punto justo en la unión entre vuelta y vuelta. Punto siguiente del lado sisa, ¿veis? Voy atrás que me toca en mitad del punto, ¿veis? Cojo varias hebras. Y así voy a continuar hasta que me falten aquí 5 motivos. Fijaos, cuando en mi manga me quedan 5 vueltas que todavía no he cosido, he seguido el criterio que os he dicho, ir cogiendo 2 puntos en una vuelta de la manga con 2 puntos de aquí, ¿vale? Y cuando me quedan 5 vueltas en el lado manga, ¿qué he hecho? Voy a emparejar, ¿veis? Entro en el primero que me toca, que es este, y entonces, ¿qué hago? Aquí atrás, el último que he trabajado es en la unión, pues entro aquí en el punto siguiente, hago un punto y entro de nuevo en el mismo punto de la sisa y vengo al punto siguiente de la manga. ¿Veis? He trabajado ahí 2 puntos. Voy a repetir lo mismo, ¿veis? Entro en el siguiente, un punto en el siguiente punto y entrando en el mismo de la sisa trabajo otro distinto de atrás en la unión, ¿vale? Entro en el siguiente punto aquí en mitad de la vuelta y entrando de nuevo en el mismo punto, punto en la unión. ¿Veis? Es como que estoy frunciendo la parte de la manga al trabajar 2 puntos, ¿vale? Entro de nuevo aquí en este punto que me toca, aquí en el punto, en mitad del punto alto, y de nuevo entrando en el mismo punto alto cojo otro punto más en la unión. ¿Veis? Llevo ya varios que hago doble. Vengo al siguiente, ¿veis? Y trabajo los 2 que me quedan, ¿veis? Ya llego a la esquina de mi manga. Uno y en el mismo punto hago aquí donde está, ¿veis? Mi hilo. Y ahora, ¿qué nos queda? Fijaos, me queda un motivo de 3 y tengo aquí que tenía 6 motivos con los que empezaba mi manga, pues trabajo 3, se tienen que quedar en este motivo, pues vuelvo a repetir lo mismo que voy a hacer. Aquí en este punto cojo 2, ¿vale? Que es uno aquí en medio, cojo y entro y cojo este motivo. He hecho 2. En el punto 2 de este abanico igual. Cojo un punto ahí en medio, cojo en el motivo, ¿veis? Entro aquí en el motivo 2. Me he quedado ya aquí, ya estoy casi en la mitad, pues ¿qué hago? Aquí cojo casi en la costura, voy a coger un punto aquí, me paso al otro lado de la costura y hago otro punto, como para crear simetría. Y ahora que hago lo mismo que acabo de hacer, pero en sentido inverso. Tendré que trabajar aquí hasta que tenga Tendré que trabajar aquí lo mismo, todos estos hasta la fila número 5, que trabajaré 2 puntos en uno de aquí. Pero ahora tendré que tener en cuenta que ya no tengo los puntos del lado, que ahora tengo que contemplar la equivalencia, que aquí cuentan como 2 puntos, aquí 1, 2 puntos, 1 punto.
¿Veis? De manera que aquí hago 1, entro y en el hueco hago 2. Entro aquí, hago 1. 2. Como os tengo en este lado son 2 puntos, pues tengo que tener ahí 4. Me vengo al siguiente motivo 1 y aquí 2. Vengo aquí a este punto 1 y 2. ¿Veis? Entonces, como aquí tengo 2, tendré que tener 4. 1, 2 el de la unión, 3 el de aquí en medio, 4 el de la unión, llevo 2, ¿vale? Aquí en el motivo tengo que hacer otros 2. 1, entro y en la unión 2. Aquí dentro que tendré que tener 4. 1, 2, ¿veis cuántos llevo ya? 4. 3 y 4, ¿vale? Y si no me equivoco, llevo ya 1, 2, 3, 4, 5 y ya puedo volver a trabajar. Hasta aquí los puntos como antes, ¿vale? Que son, aquí habrá 2, 2, o sea, perdón, un punto en cada punto, ya no tenemos que hacer fruncido como aquí. Entonces ahora lo que paso es a trabajar un punto de aquí y un punto de aquí, ¿veis? Ahora un punto aquí en la unión, un punto en el punto. Punto en el punto, punto en la unión, punto en el punto, el punto aquí y el punto en la unión. Aquí van 2, pues ya trabajo en el mismo hueco el punto de aquí y el punto de la unión. Entro aquí, hago el punto de aquí y aquí hago el punto de la unión y el punto de aquí en medio. Aquí hago solo 1, el punto de la unión, ¿vale? A ver si justo nos coincide de nuevo. Siempre se puede desajustar algún punto, pero vamos, que eso tampoco. 1 y el de la unión. El de aquí es el del punto, ¿veis? De la unión y del punto. El de aquí es de la unión del punto de la unión y el de aquí es del punto
Y aquí de la unión del punto y creo que me falta como un punto solo. Y ahora coso también mi manga igual del revés, haciendo coincidir punto por punto. ¿Esto mismo lo podéis hacer con aguja? Pues sí. Pero mucho más rápido, porque si ahora vierais algo raro, se deshace, ¿veis? Entro en el punto en ambos lados. Ahora sí que es hueco motivo, ¿veis? Aquí en la unión, pues trabajo en la unión de cada uno, porque aquí ya sí que van iguales a ambos lados. ¿Veis? Ahora en la unión de este y me voy a la unión de atrás. Ahora aquí en mitad del punto y me toca aquí en mitad del punto de atrás. Antes de plegarla, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo cambia la cosa y no os asustéis. Bueno, y ahora vamos a ver cómo coser esto. Y así me la voy a probar y vais a ver una manga sin hacer esto y otra ya con el pliegue. ¿De acuerdo? He enhebrado aquí 4 veces esta distancia para asegurarnos. Se trata de hacer coincidir, ¿veis? Aquí se ve la costura de puntos bajos. Esa parte tenemos que seguirla un poco con la aguja y el hilo, que no se vea y que eso se quede aquí. Vamos a ir marcando más o menos por aquí y luego hacemos la curva, y por el otro lado igual, y aquí arriba igual tenemos que hacer que se quede esto ahí y así se haga aquí esta formita. Ya veréis que va a quedar monísima. ¿Vale? He hecho aquí el nudito y se trata de ir viendo. Con mucho cuidado, cada uno como mejor se arregle. Tenéis que ir viendo cómo vais a marcar esa curva y que se quede ahí el pliegue. ¿Veis? Cogiendo. Pues hago un nudito. Y vamos a ir cogiendo como guía, ¿veis? Los puntos bajos así de lado, pues nos guiamos. Y además, fijaos, facilísimo, ¿veis? Lo sujetamos así y así es. Va a quedar muy regular porque estamos siguiendo, ¿veis? Lo sujeto con cuidado y vamos a ir viendo que después no me gusta, pues lo deshago. Tampoco pasa nada, chicas, no seáis miedosas, que el crochet se hace y se deshace súper fácil. Y alguna dirá, pues haber hecho la forma de la sisa, bueno, pues tú la puedes hacer también. Pero hay que saber rectificar las cosas y ahorrar tiempo
y encontrar soluciones. Fijaos, llevo un trocito, ahora tengo que arreglarme para seguir. Fijaos, vale, tengo que llegar hasta esta parte de aquí. Fijaos, aún nos tenemos que meter un poquito más hasta aquí. Ya he llegado ahí más o menos a la zona donde tengo que seguir recto. Ya estoy trabajando por la espalda, he trabajado en recto, he vuelto a marcar el punto desde el cual ya tengo que volver a hacer un poquito la curva. Vale, esto lo vemos un poco a ojo y vamos a seguir así esta curva dando puntos y ahora veremos una manga y la otra. Bueno, fijaos lo que es la manga ya cosida como os he enseñado, aunque parezca algo raro, además se mantiene la forma súper bien, me encanta. Y esta es como queda, claro, porque está caído, porque no es manga encajada. Otra opción es que vosotras la hagáis recto, directamente donde os guste, como si fuera un tirante, pero recto, haciendo la forma y ya está, ¿vale? Sin hacer curvatura ni nada y luego coser ahí como podáis la manga y os va a quedar muy parecido a esto. Pero esto nos da más cuerpo, así que yo os dejo las dos opciones. Así que es una forma de, como os he comentado, al trabajar en recto sin hacer la sisa es mucho más fácil todo, ¿vale? Y después es simplemente adaptar. Fijaos como os he dicho en esta que os lo he enseñado sobre la mesa y es adaptar y venir a ver justo con qué línea, digamos con qué fila vamos a hacer igual que hemos hecho aquí, fijaos, y queda estupendo. Y vamos a pasar de esta manga, que a alguna le gustará también, a esto que me parece
divino. Y el cuello, no sé qué os parece, para mí es demasiado escotado, entonces o bien utilizo aguja más pequeña y lo cierro un poquito, o a lo mejor hago primero una vuelta de puntos bajos también para ir apretando todo un poquito y luego sobre eso ya hago abanicos, no lo sé. Pero tengo que cerrar o ir saltándome algún motivo de alguna manera. Y vosotras a vuestro gusto, pero a mí tan escotado no me gusta. Y el caso es que la blusa creo que yo le voy a sacar mucho partido en este color y con esta forma a mí me encanta. Bueno, ¿y qué os parece cómo hemos pasado de esta manga a esta? Habéis visto cómo lo cosemos, lo transformamos. Otra opción, que vosotras lo hagáis como si fuera con sisa, incluso en recto, ¿vale? En lo que sería esto recto y luego aquí recto. Y también lo cosería en la manga y quedaría así de bien. Así que lo que queráis, esto queda con mucho cuerpo la manga. Y como os he estado diciendo, en las tiendas todo lleva sus telas debajo, así que esto lo que hace es reforzar y mantener ahí la manga en su sitio. Yo ahora voy a terminar esta igual, ya lo veremos con más detalle. Y en el cuello seguramente no me ha gustado cómo queda, sí el detalle, pero me sigue pareciendo muy abierto el escote, así que voy a intentar cerrarlo y ya os digo cómo. Si bajando el número de agujas, saltándome algún punto por algún sitio, ya os contaré, ¿vale? Para que esto quede un poquito más cerrado el escote, porque a mí así, la verdad es que... Otra opción es poner un trocito de tul, que también lo he pensado, pero habría que buscar algo así parecido, o en blanco y ponerle una bolita de este color o algún bordadito pequeño, pero no me apetece en este diseño. Así que lo que haré será cerrarlo más de alguna forma y ya os cuento. Bueno, mona, fijaos. Aquí ha quedado cosida, luego sí me gusta ella cuando me la pruebe bien, que ya os adelanto que queda monísima, pues ya la coso mejor para que quede ahí ya fijo, ¿vale? Lo único, claro, que tenemos ahí como un trozo, pero es que eso refuerza la manga, hace que esta parte tenga forma, ¿vale? Que ya os digo que todas las mangas así normalmente, según el tejido, llevan debajo otras telas para forzar, y además nos hemos ahorrado trabajar la forma y sobre todo escalarla según la talla, y no por escalar el patrón, sino porque yo misma, según me he ido probando la blusa, ha cedido y al principio necesitaba más vueltas, pero ahora incluso le habría quitado más, ¿de acuerdo? Porque no es una tela, esto cede. Entonces, como va cambiando, esta es una buena forma de adaptarla a cómo queda al final, porque claro, esto mientras vamos tejiendo una parte y otra, todo va cediendo, ¿vale? Bueno, y antes de probármela y que veáis las dos mangas y cómo trabajar con esta, ¿vale? Vernos en el espejo cada una y ver hasta dónde quiere colocar su manga, pues como no quiero seguir enseñando escote, vamos a ver también ya el acabado de aquí, por lo menos ahora lo voy a hacer en este color, igual luego lo puedo hacer a contraste. Así que como siempre dejamos un palmo, hacemos un nudo corredizo, cadeneta y hemos dicho que ahí va un punto bajo, ¿vale? En el siguiente hueco nos toca abanico. 1, 2, 3, 4,
5, pruebo aquí, punto bajo, ¿vale? Y el abanico queda así, ¿vale? ¿Veis? Punto bajo ahí, pues siguiente hueco. Estoy ocultando la hebra para ver si se ve o no, si no, luego la saco por aquí atrás con una agujita y la oculto bien, ¿vale? Pero así, pues, si queda bien, nos ahorramos un paso. 3, 4 y 5. Vale, no descarto esto hacerlo con un hilo más finito y a lo mejor en otro color, pero por ahora sí lo vamos viendo cómo queda. Así que cada una que lo haga a su gusto. 2, 3, 4 y 5. En el siguiente hueco el punto bajo. Abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Ya llego aquí. Aquí toca punto bajo. Sigo ocultando hebras. Cogiendo por ahí las que me voy encontrando. Pues si puedo en estos rematitos y queda bien y no se notan, pues las intento ocultar. ¿Vale? ¿Veis? De nuevo, aquí ya es en el hueco abanico, en el macizo, punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí hago, ¿veis? Como siempre tenemos que coger varias hebras para que no quede feo. Que si cogemos una se sale ahí. Así que voy a llegar así hasta el escote, que tendremos que hacer algo especial. Fíjate, vengo repitiendo lo que hemos visto y al llegar aquí que tengo esta simetría, lo que voy a hacer es, he trabajado ahí en el macizo el punto bajo, pues en lugar de trabajar en el hueco, como tengo hueco a ambos lados, trabajo aquí justo en el punto medio y podemos hacer o los 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y pruebo, pincho aquí como me toca el punto bajo. Otra opción es pinchar un poquito más abajo. ¿Veis? Trabajar aquí en este hueco. 1, 2, 3, 4, 5. Incluso aquí podríamos hacer algún motivo más según nos quede. Y ahora sí pincho aquí. ¿Cómo queda? Pues tenemos las dos opciones. Yo creo que me gusta mucho más esta, no lo sé. ¿Veis cómo se queda? Al pinchar justo aquí abajo y no arriba, que quedaría ahí
Claro, lo que pasa es que igual abre un poco más el escote, ahora lo vemos. Voy a continuar haciendo esto igual que hemos trabajado aquí y la espalda y ahora lo vemos. Bueno, estoy haciendo ahora un punto deslizado en cada punto, también con la aguja de 2 milímetros como 8 en el cuello, solamente para ver si lo consigo cerrar un poquito más, porque sigue estando muy desbocado para mi gusto, ¿vale? Y no quiero tocar el motivo porque me gusta. Así que voy a probar, fijaos cómo está quedando, un punto deslizado en cada punto. Lo voy a hacer un momentito en un abanico y ya se entiende. ¿Veis? Entro en cada espiguita, ¿veis? Cojo las 2 hebras y ahí voy haciendo punto deslizado, ¿veis? En todos los del abanico. Llego al punto bajo y también, ¿vale? Intentamos llevar una tensión constante para que quede bonito. Lo podéis hacer a contraste también. Y vamos a ver si así se nos va cerrando un poquito más nuestro cuello. Voy a ver. Y eso que, fijaos, no sé si esto lo he enseñado, que aquí en la espalda he tenido que hacer igual que en el bajo, que es para que quedara más estrecho, solamente trabajar en los huecos. ¿Veis? Los macizos no he hecho nada. Punto bajo en hueco, punto bajo en abanico, punto bajo en hueco, punto bajo en abanico. Y esto se ve un poco a ojo, ¿vale? ¿Dónde va cada cosa? Y voy a seguir y ya os enseño si me gusta cómo está quedando y si no, pues igual tengo que cambiar algo. Porque no quiero que se quede muy desbocado el cuello y que se vea el sujetador. Bueno, ahora estoy trabajando abanicos también en el bajo de mi blusa, fijaos, y aquí lo que estoy haciendo es en un hueco un abanico, en el otro punto bajo, abanico, punto bajo, pero solo en los huecos. Y en esta ocasión estoy trabajando los abanicos de 7 puntos, ¿vale? He empezado con un punto bajo aquí, justo como en el último hueco de la espalda, ¿vale? Y fijaos, llegamos justo aquí a la mitad del delantero y voy a trabajar aquí el abanico. Cinco, 6 y 7. Y me voy al punto bajo, al siguiente hueco, que es aquí. A ver qué tal queda. Otra opción es en este de aquí hacer algún punto bajo más, pero confío en que aunque quede un poquito más encogido el de aquí, después os lo enseñaré en grande, se compense ahora. ¿Veis? El siguiente hueco trabajo otro abanico y voy a dar toda la vuelta a la blusa así, ¿vale? Aquí va abanico, veis 4, 5, 6 y 7. ¿Veis? Y antes lo haríamos aquí, pero en esta parte que están
en vertical las vueltas queda muy suelto, así que lo hacemos en cada hueco solamente.